la señora María Irma Segura Becerra, originaria de aquí, de este hermoso pueblo, Coajimalpa. Coajimalpa, que es Cuauhximalpan, que significa lugar donde se labra la madera. Yo todos los días de mi vida que he vivido aquí, que son 83 años, han sido los años más maravillosos de mi vida, porque en estos años pues he tenido vivencias de toda índole, tristes, alegres, y pues realmente pues también tuve un feliz matrimonio, casada con el señor capitán Wilfrido Pérez Alarcón. Mis padres fueron Fidel Segura y Enriqueta Becerra Roldán. Entonces creo que provengo de una familia de raíces firmes y de buenas convicciones, de buena educación, y creo que de ahí depende la trayectoria de nuestra vida. ¿Tú naciste acá, abuelita? Sí, yo nací aquí en Coajimalpa, en este bellísimo y hermoso Coajimalpa que no cambio por ningún otro lugar, del cual afortunadamente nunca he tenido la necesidad de salir, aun cuando el Coajimalpa antiguo era un Coajimalpa tranquilo, de mucha seguridad, muy bonito. Ahora, con el paso del tiempo, tenemos muchos cambios, muchos edificios, tráfico, cantidad de gente que no es de aquí. Ya la gente de Coajimalpa somos pocos, todos nos conocemos. La seguridad en las casas, así era, casas de teja, casas bonitas con sus animales. Las personas se dedicaban a la agricultura. Fueron tiempos pues tranquilos y pues sí, muy bellos, con unas costumbres innatas de aquí, de la región. Las casas, ninguna casa, la mayoría de casas no tenían barda, reja ni nada, y era totalmente seguro. Todo ha cambiado a través del tiempo porque la tecnología y el crecimiento ahora es un crecimiento grande, porque ahora ya está concretado Coajimalpa con la Ciudad de México. Entonces pues ya se hizo una fusión, y entonces esos son los cambios que se han tenido aquí. ¿Cómo te acuerdas que eran las calles cuando tú estabas chiquita? ¿Cómo, qué había? O sea, había mucho, no sé, mucho pasto, muchos árboles o magueyes, o qué había. La mayoría de calles de Coajimalpa eran terracería. De que yo me acuerdo que de haber tenido como unos 5 o 6 años, fue cuando le pusieron, reencarpetaron, a lo mejor no sé si sería la primera vez, la Juárez. La Veracruz fue posterior, pero también fueron las calles principales de Coajimalpa. La mayoría de las otras calles, angostas en su totalidad, todas eran de terracería y con nombres de los antiguos, ¿qué puedo decir?, héroes y personalidades también, porque por ejemplo estaba la calle Oaxaca, la Ramírez, la Nuevo León, Coahuila, que aún conserva su nombre, la México, esa sí es total, la Puebla. En realidad muchas calles han cambiado nombres, pero otras lo conservan. Hubo otra cosa bonita también, la callecita de los Truenitos. La callecita de los Truenitos queda a la iglesia, a un costado del Museo Pedro Infante que anteriormente fue. Esa se llamó la calle Secundino Vázquez. Era una calle muy bonita, empedrada, que aún así se conservaba, creo que ahorita tiene adoquín. Y los Truenitos, era una calle pues muy cortita, pero bonita. Pues esa era una de las cosas de las calles de Coajimalpa. La gente se dedicaba a la agricultura,
se iba a dejar la comida cuando había la siembra, se llevaba a las milpas la comida, cuando se iba a hacer la pizca. La mayoría de personas, creo, tenían sus tierras aquí, de las cuales se proveía el alimento para varios tiempos. En ellas se sembraba el maíz, el haba, frijol. Entonces creo que también era una parte que ayudaba a la economía de Coajimalpa, sin saber los riquísimos elotes que había en las milpas. Había muchos magueyes, se procesaba el pulque, iba el señor con su acocote y el cuero de pulque a la raspa. Tenían un castrador para que fuera trabajando el maguey. ¿Y a ti te gusta el pulque? Pues un vasito, sí, dulce y curado. Sí, cómo no. ¿Sí? Es de las, pues sí, creo que sí, también es sabroso. ¿Y estudiaste aquí en Coajimalpa? Estudié en la primaria en la escuela Ramón Manterola, después posteriormente en la secundaria 19, que estaba aquí en la escuela José Arturo Pichardo. La mitad de la escuela, empezando por hasta Bandera, era la mitad la primaria y la mitad la secundaria. Ahí eran 3 años nada más, en secundaria, primero, segundo y tercer año. Curiosamente, siempre no había barda, no había cordón, no había nada, pero se respetaba ese límite que correspondía a una escuela y a otra, pues también fue. Después, en el año 55, se procedió a cambiar la escuela secundaria a su actual edificio. Para esto no me acuerdo la fecha ni el mes, pero sí que todos de Contadero llevamos nuestra banca así a cuestas para llevarla a la secundaria 19, y ahí ya se tomaron los lugares y ya fue la vez, no me acuerdo qué mes sería, cuando ya dimos inicio a la secundaria 19, pero con todo el mobiliario que estaba aquí en Contadero. O sea, se mudaron. Nos mudamos. Y te tocó a ti estar en Ajá, muda. Exactamente. Ese fue, creo, sí, no estoy errando, fue en el año 55, ese cambio, porque ahí hice el tercer año de secundaria. También era una cosa bonita, porque cuando la 19, estando en Contadero, veníamos al desfile a Coajimalpa, pues secundaria era secundaria. Entonces la secundaria pues siempre tenía un lugar muy honroso, no era de tantos alumnos, ¿no? Éramos pocos, pero era muy bonito. Traíamos un uniforme azul marino era la falda tableada, el suéter azul marino, la blusa blanca. Era muy bonito ese uniforme, y el escudo anterior que tenía los volcanes, secundaria 19, y tenía los volcanes. Oye, abuelita, y entonces, ¿cómo eran ¿qué te acuerdas de tus maestros? ¿Tuviste algún maestro que dijeras, me acuerdo tanto de esta anécdota, o alguno que te marcara, no sé? Bueno, para principio de cuentas, la educación secundaria se recibía de lunes a sábado. Íbamos a clases los sábados también. De maestros, me acuerdo de la maestra, en primer lugar de la maestra Dolores Castarrica de Albarrán, que en paz descanse. Ella era la maestra de geografía. El maestro Justino Castro era el maestro de Historia Universal e Historia de México. La maestra Dalila Sansores era la maestra de literatura. Mi tía Luz Carranza era la maestra de
los talleres de costura, cocina, puericultura. Estaba el maestro Antonio Bermúdez, era el maestro de biología. El maestro de deportes era el maestro Porfirio. Maestro de química, el maestro Margarito. No me acuerdo su apellido. Qué buena memoria, para los maestros. Creo que yo ya no me acuerdo de los... El director, en cuanto yo entré, estaba la maestra de directora Piedad Jiménez. Después llegó el maestro Enrique C. Olivares. De deportes era el maestro Porfirio, no me acuerdo su apellido. ¿Y esos maestros eran de secundaria? De la secundaria. De la secundaria. Estaba el maestro, no me acuerdo el maestro de física, no me acuerdo su nombre. Entonces fue una época bonita de los estudios de secundaria, fue así. Los sábados generalmente teníamos matemáticas, inglés, biología. Entonces también salíamos igualmente no me acuerdo si era la 1 o 2 de la tarde. Entonces también acudíamos los sábados a clases. Fue una preparación bonita y en aquella época, y siempre la 19 fue la 19. Gloriosa escuela 19. ¿Era la única secundaria que era la única secundaria en Coajimalpa? Ramón Manterola. En la cual venían muchos alumnos, por ejemplo a la secundaria venían bastantes alumnos, no es bastantes, pero sí muchos de Santa Fe, Santa Lucía, Acopilco, Chimalpa. Entonces la secundaria sí daba albergue a varios estudiantes de la zona. ¿Y cómo le hacían ellos para llegar? O sea, ¿había como transporte público? ¿Cómo le hacían? No, porque también sí fue difícil. Bueno, ya en aquella época, que yo estoy hablando cuando yo fui a secundaria, ya estaban los acopilcos, porque anteriormente pues no era eso. Yo me acuerdo de cuando yo era más chica, había unas camionetitas nada más y que llegaban de Coajimalpa a Tacubaya. Y el tren de Tacubaya a La Venta. Uh-huh. Ese tren, cuando yo iba, parece que, no sé si me acuerdo, primero o segundo año, surgió el accidente que tuvieron en Cruz Blanca creo, y hasta ahí terminó ¿Ahí lo suspendieron? Lo suspendieron porque fue un accidente muy feo en el cual perdieron la vida muchas personas, incluyendo muchas personas de aquí de Coajimalpa. Eso del tren también era bonito, porque el tren tenía aquí en Contadero una parada. Bueno, una la tenía aquí en donde está la 211 ahora. Ahí había una paradita, tenían que pasar a checar o algo ahí. Y después una parada obligatoria tenían aquí en Contadero. Aquí enfrente al Colegio Bosques había un puente, y en ese puente, pues ahí tenía uno que bajar para ya venir caminando a Coajimalpa, ¿verdad? Eso fue bonito, la parada del tren. De ahí procedía a irse a La Venta. Anteriormente a la de Coajimalpa estaba la parada, la estación que hacían en la parada de Santa Rosa, uh-huh, que es a donde está, ahora es el Conalep o algo de esto. Ahí había una estación. Y antes había como tiendas, como las tiendas de abarrote más representativas de aquí, había poquitas, me imagino, ¿no? Las tiendas representativas de Coajimalpa eran especialmente la de mi tío Salvador Acosta. ¿El tío Salvador Acosta? ¿Era tu tío? Era mi tío, esposo de una hermana de mi papá. ¿Y dónde estaba esa tienda? En frente al jardín. ¿Ya no existe? Existe, aún existe. Ya no está en propiedad de la familia. Hoy es una, helados. Hoy expenden helados. Uh-huh. Junto está la carnicería La Perla. Esta carnicería tiene muchos años, que esa fue de mi tío Serapio Segura.
en la actualidad todavía está en uno de los nietos de mi tío Serapio. Ahí se expendía uno iba con su canastita y ahí pedía la carne y se la daban a uno en un papel. Y pedía su manteca y también era en un papelito, ya la doblaban y ya. Entonces no había bolsas ni nada de eso, si uno transportaba sus cosas en una canasta. Me gustó mucho usar la canasta para ir al mercado, que no había mercado, desde luego que Coajimalpa no tenía mercado. Estaba la panadería, La Purísima, de Don Juan Ara, también. ¿Dónde estaba en la Avenida Juárez y la Tamaulipas, esquina. A hoy, frente el centro de salud. Bueno, ahí iba uno a pedir su pan, había los tradicionales cocoles, pichones, había mucho pan rico, elaborado, pues, ahora dirían artesanalmente, ¿verdad? Sin nada de químicas ni nada de eso. Y cuando uno pedía su pan, le decían de qué quería el pilón, daban pilón, unas 3, 4 piececitas, sea de pan blanco, había unos pambazos o cocoles con ajonjolí arriba o lo que uno quisiera, le daban a uno el pilón, que eran varios panes. Eso fue una pues tradición bonita, realmente fue bonito eso. Sí. ¿Y aquí qué hacían para distraerse? O sea, ¿qué actividades había como para normal? Y había un cinema antes, ¿no? No sé. El cine chiquito, que era del señor, este señor era el papá de don Mario Cortés. ¿Y cómo era el cine? Emidio se llamaba, Emidio Cortés. ¿Cómo era? Ese cine, ahora después le decían el Piojito, pero era el cine Cortés, el único cine que existía en Coajimalpa, el cual daba sus funciones el sábado, en la noche, en todas las personas que querían ir al cine. No me acuerdo cuánto sería la entrada, pero sí había la oportunidad de que era un aspecto de diversión para la gente de Coajimalpa. Muchos jóvenes y muchachas iban a las películas, a quien les daban oportunidad de ir al cine, desde luego. Ese se llamó el Cine Cortés, fue también una época bonita. Ese creo que era el esparcimiento que había en Coajimalpa. De ahí, pues, anteriormente también había equipos de fútbol, de los cuales, pues, no estoy muy preciso, bueno, no tengo mucho conocimiento porque, pues, lo dirigía el padre. Entonces también ellos practicaban ahí. Era curioso porque ahí en el atrio de la iglesia, él andaba con su sotana, pero ahí andaban pateando a la pelota. Sí tuvo un equipo de fútbol él. Y también las fiestas, me imagino, las fiestas como patronales. También las fiestas patronales grandes, de que yo me acuerdo, era la fiesta de carnaval, la fiesta de la Candelaria, el Semana Santa y la fiesta de San Pedro Apóstol. Esas eran las fiestas grandes de Coajimalpa, en las cuales se quemaban siempre los castillos. Pues también esas fiestas eran, pues, interesantes, eran bonitas. Bueno, aquí respecto a lo de, esas eran un poco más calmadas, pero por ejemplo aquí la fiesta, que no es fiesta ni feria, sino la época de la Cuaresma, que era terminar en Semana Santa, los pueblos aledaños celebraban, por ejemplo, Chimalpa, Acopilco, entraba también Santiaguito, San Mateo. Todas esas fiestas, todas esas partes, esos lugares, tenían de la Cuaresma, que son 7, les tocaba un viernes hacer su fiesta, que era la última fiesta de Cuaresma, porque ya después se suspendía todo de fiestas en la iglesia, bodas y todo eso quedaba suspendido, nada más porque era la preparación a Semana Santa, a que se viviera una Semana Santa como debe de ser. A hoy en la actualidad, Semana Santa es feria, es fiesta, pero anteriormente no era eso, y era bonito. Por ejemplo, Semana Santa,
muchos puestos, cantidad de puestos. Yo me acuerdo de la lotería, en la cual pues también mi mamá nos traían a todos y había vigas, y ahí se sentaba uno, le daban a uno sus maicitos y a jugar a la lotería. Había pues todo lo que se consume, ¿no? Antojitos ricos, pero una de las atracciones esas era eso, la lotería. También estaban los juegos mecánicos que se ponían enfrente de la casa de mi tío Luis Segura. Ahí se ponían y entre la manterola, ahí se ponía la feria, había las sillas voladoras, la rueda de la fortuna, los caballitos y cositas así para juegos. Esos era curioso. Lo que es jueves, viernes, sábado, no tocaban música hasta el domingo, porque la Gloria se abría el sábado a las 10 de la noche. Entonces el domingo ya empezaba la música y todo esto, aun cuando ya estaban dando servicio los juegos, el único día que había música ya era el domingo. Y era bonito también. Ahí junto a los puestos había los algodones, esos tan grandotes de azúcar. Pues sí, creo que fue época bonita. Entonces también fue una época bonita la de Semana Santa, que se llevaba con mucho respeto, porque pues hay que ver lo que representa. En el atrio de la iglesia, desde que yo era pequeña, siempre había las representaciones de Semana Santa. En el lugar a donde hoy está todavía ese mismo lugar, claro, ya no como a hoy está, que ya le han arreglado, era diferente, pero ahí se hacía la representación de la obra de Semana Santa. Pues también me acuerdo de eso. Eran pues fechas importantes, fechas en las cuales en las casas, las gentes preparaban, allá en casa, por ejemplo, los romeritos, el bacalao, el tradicional bacalao, el pescado en torta y todo lo que se consume en Semana Santa. Entonces también tengo recuerdos bonitos de eso. ¿Y el carnaval era muy distinto? El carnaval, pues también era bonito. En el carnaval había lo que hacen ahora como comparsa o algo así, de los guaguenches. Había mucha música de banda. En la noche se tronaban los cohetes y las bombas, pues a lo mejor no bombas, pero sí se prendía el castillo. Y en el día era los guaguenches, ahí andaban con la canastita y la muñequita que baila y eso, para pedir dinero, disfrazados los hombres. Muchos hombres se disfrazaban de mujer y andaban ahí con su danza en las calles de Coajimalpa. Pues también fue una de las tradiciones de aquí, de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que más extrañas de Coajimalpa? Si pudieras regresar algo de aquel entonces ahorita, ¿qué cambiarías? Pues a lo mejor mucho fue la tranquilidad con que se vivía, el respeto con que todas las personas nos hablábamos, nos saludábamos. Aquí todos nos conocíamos, y por familias también. Yo orgullosa de pertenecer a la familia Segura. En verdad, para mí es un honor pertenecer a esta familia a la cual yo quiero tanto. Hemos sido siempre una familia que fuimos siempre muy unidos, porque desde que yo me acuerdo, mi abuelito Luis Segura Rodríguez, él también tuvo muchos hijos, pero todos sus hijos fueron muy unidos. Y a la fecha, pues con todas mis primas, tíos y todos los que quedamos, pues también ha habido mucho amor y mucho respeto. De las otras tradiciones, pues todo ha cambiado, desde luego, pero sí, por ejemplo,
en la casa de mi abuelito Luis Segura Rodríguez, que está bajando la Juárez, en la bajadita entre Coahuila y ahora Castorena. Allí estaba una tienda que era el Amasijo. Ahí hacían pan. Ese pan lo distribuían a varias partes por ejemplo, a Santa Rosa, a San Mateo, a Copilco. Se llevaba el pan. Yo me acuerdo que llevaban con sus canastos estos grandes a vender el pan, y también daban la ganancia, las pelucas y todo esto, también daban las ganancias. También fue otra época muy bonita, porque esa casa muy bella, llena de pájaros, de plantas, de mucha maceta. Fue una época también muy bonita. La Fuente Redonda siempre ha sido una cosa emblemática, una entrada, digamos, a Coajimalpa, porque, por ejemplo, en la parada del camión, ¿a dónde va a bajar? En la Fuente Redonda. Esa Fuente Redonda, desde que yo tengo uso de razón, esa existía y ha existido. Una fuente, en verdad, pues bella, es de cantera, labrada, es bonita. Un tiempo ahí pusieron a una estatua no muy grande, de piedra, que era el Cuauhximalpan. Después no sé qué pasaría con eso, pero también fue una pieza valiosa, creo yo. Y la fuente pues también lo es, por los años que ha pasado esa fuente, y ahí está intacta. Entonces también es una entrada bonita al pueblo de Coajimalpa, tan bonito que era pueblo. Ahora pues ya se ha urbanizado mucho esto y se le ha quitado a lo mejor el nombre de pueblo, ya a lo mejor es colonia, pero realmente, en verdad, costumbres de personas de aquí, nativos y todo, no hay como vivimos en lo que se llamó un pueblo, el bonito pueblo de Coajimalpa, rodeado también por partes bonitas, como también el tesoro que tenemos de Desierto de los Leones. Desierto de los Leones, el gran pulmón que tenemos para el oxígeno de muchos lugares, ese remanso de paz, el agua que nace por ahí, los lugares ahora pues tan bellos. Desierto de los Leones siempre lo ha sido. Es un lugar muy bello. Hay otro lugar muy bonito que es el Valle de las Monjas. El Valle de las Monjas, con ese castillito tan bonito, también es un lugar de muchos recuerdos. Así es que cuando uno tenga oportunidad de visitar esas partes, pues también hay que hacerlo. Son lugares muy bonitos. Son de las grandes cosas que yo recuerdo de mi bello Coajimalpa. También aquí existió también la farmacia de Raquelito. Raquelito, una persona muy sencilla, muy bella, creo que era oriunda de Santiago Tianguistenco. Una persona bellísima, amable, y que cuando uno tenía alguna enfermedad o lo que sea, acudía con Raquelito, porque tenían ahí su botica, farmacia y botica, a donde hacían los preparados para algunas fórmulas que tenía, y era sumamente amable. Ella fue, junto con el maestro Castro, los papás de la maestra Mireya Castro Camacho. ¿Qué personajes recuerdas, abue? Como decían del señor que había un señor que... De los personajes que recuerdo en Coajimalpa, había un señor que traía a vender cosas de botas y algo de soldado, y le llamaban el Mamerto. Un señor que traía un sombrero medio viejo chueco, y que originalmente a mí, me daba miedo ese señor. Y así era, todo chupadito, moreno, y era Mamerto. También hubo otro señor que también hizo historia en Coajimalpa, que le llamaban el gitano. El gitano
siempre se ponía una gorra de torero, de español o algo así, ¿no? Y botas usaba así. Y cuando pasaban las chamaconas, siempre le decía, ¡ole! ¡Ole! Ese fue el famoso, pues también, a mí como que un poquito de temor me daba, el famoso, gitano. Después, posteriormente, hubo otra persona, el despeinada, jaja, jaja. Era un señor gordo también que siempre traía un morral ahí mal vestido y eso, pero también, pues daba, no curiosidad ni risa, pero bueno, estaba yo creo que medio trastornado de sus facultades y así fue el señor ¿Y él cantaba despeinada? Él, cuando pasaban las muchachas, les empezaba a gritar, despeinada, jaja, jaja, despeinada, jaja, jaja. Eso también. También de otra parte bonita fue que yo me acuerdo cuando se hacían los concursos para las reinas, que se vendían los votos, los boletitos, que se hacían rifas. Fueron partes interesantes porque también a uno pues le gustaba estar pendiente de todo eso. Yo me acuerdo que pues hubo reinas de las que yo me acuerdo, por ejemplo, Emelia González, mi prima Aurora Manrique, Mina, la de la secundaria, Mina, mi hermana Amelia, también. Me acuerdo que para todo esto se hacían eventos para reunir fondos y era una cosa bonita porque todos los grupos de muchachos de un comité de apoyo que había se dedicaban a hacer algún evento, una rifa o lo que sea para poder pues que la candidata de uno ganara, desde luego. Esas partes fueron bonitas y ahora ya no hay esa tradición, pero yo creo que era bonito. El desfile del 16 de septiembre también una parte bonita. Terminando el desfile, que participábamos todas las escuelas, venía la carrera de cintas, ahí a un lado de la delegación antigua, ahí se corrían la carrera de las cintas, iban en un caballo y había unas cintas y metían un lápiz para sacar una cinta. Esa parte también fue bonita. Eso era lo que se celebraba. Después de esto, posteriormente, en la noche era el baile. Un baile en el cual la música, la orquesta, bueno, ni orquesta, la banda de los 11 viejos tocaba y ya uno se ponía a bailar alrededor de la fuente, de esa fuente tradicional y bonita que estuvo aquí todavía cuando se filmó la película de los Tres García. Esa fuente creo que hizo mucha historia. Ahí se hacían los bailes alrededor de esa fuente tan bella, que ahora en lugar de esa fuente está el kiosco actual, exactamente ahí. Entonces, pues fueron partes de la tradición, del movimiento y de los cambios que ha tenido Coajimalpa, porque sí han sido cambios, pues si no muy drásticos, pero sí muchos dolorosos. Por ejemplo, cuando quitaron un monumento que estaba frente a la casa de mi tío Salvador, ese monumento estaba dirigido a Miguel Hidalgo. Lo tiraron y ya hoy hay una fuente, pero ahí había una... ¿En qué parte es exactamente? Entre la Manterola y frente a la casa de la tienda de mi tío Salvador y la parte otra de la iglesia, de la casa del curato, pues así se llama. Entonces ahí había ese monumento que estaba en honor a Miguel Hidalgo. También fue una parte bonita. Pues qué recuerdos, tienes muchos y muy buena memoria también de una de las personas más pues originarias de aquí, que nos puede contar muchas historias respecto a eso. Y pues muchas gracias por habernos compartido estas anécdotas. Sabemos que tienes muchas más. Esperemos después podamos hacer otra ampliando algunos detalles, pero
pero pues todo un honor que nos hayas podido platicar todas estas anécdotas y con tanto detalle además. Muchas Pues sí, gracias. Afortunadamente tuve la fortuna de ver en aquellas épocas también, que fue bonito, ver ido a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando en la Escuela de Trabajo Social fui la sexta generación de trabajo social, junto con mi hermana Lourdes Segura Becerra. También fueron partes muy importantes porque tenía uno que llegar a la Escuela de Jurisprudencia en la calle de San Ildefonso. Allá íbamos y teníamos que tomar el tren y teníamos para que llegar ahí al mercado de flores que está en donde está la Sabatina. Ahí se bajaba uno a tomar el tren que nos conducía allá al centro de la ciudad. Esa también fue parte bonita. Fue una parte muy interesante en mi vida. Después terminé la carrera en la CEU, cuando fueron los inicios de la CEU. También fue otra parte muy interesante porque fueron los principios. Entonces te tocó mudarte de escuela, igual que la Escuela de Jurisprudencia a la Facultad de Leyes de la UNAM. Te tocó inaugurar 2 escuelas. Claro, eso fue bonito. En mi vida fue bonito. Sí. Y así estamos. Formar parte de la historia en ese sentido. Sí, ¿no? La primera generación que estuvo en CEU y la primera generación de la 19, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí fueron partes muy, muy bonitas. Haciendo alusión que hace unos días que murió mi prima Sara Segura Guerrero, que ella fue de la tercera generación de la Escuela de Trabajo Social y concluyó toda su vida siendo un pilar grande en el Seguro Social, que ahí se estableció ella. Muchas trabajadoras sociales en la familia. En la familia sí, muchas trabajadoras sociales. Ella fue la que a mí me inspiró a la carrera de trabajo social. Mi hermana y mis 2 hijas, trabajadoras social. Pues creo yo que es una carrera que, aparte de ser humana, es una carrera de mucho corazón por ayudar a nuestros seres humanos. Pues muchas gracias. No sé si quieras despedirte de algo. Pues posiblemente tenga algunas fallas esto, pero de lo que me acuerdo es esto todavía. A mis 83 años creo que lo que he dicho es realmente verdad. Sí, pues muchas gracias por la entrevista, te agradecemos mucho y pues todo un honor, ¿no?